Estamos en uno de los sitios más peculiares de Nueva York, Washington Square, no muy lejos del corazón de Manhattan y de Wall Street, por ejemplo, aunque aquí el ambiente que se respira no tiene nada que ver con el de la bolsa. De todas maneras, a veces se hacen pequeñas transacciones de dinero, últimamente con cierta precaución porque hay un policía rondando por alrededor. Antes se jugaba de manera más abierta, solían sentarse, por ejemplo, un vagabundo y un hombre de negocios y jugaban partidas de 5 minutos, jugando a $1 la partida o a $2, a veces con ventaja, 2 minutos contra 5, 3 minutos contra 5, otras veces con el tiempo igual, 5 minutos para cada jugador por cada partida. Luego cambian los colores, el que ha jugado con blancas se sienta al otro lado, cambian el tablero y juega con negras, etcétera. El ambiente es muy peculiar. Hoy hace un día soleado pero bastante frío y por eso no hay tanta gente como otras veces, pero aquí se suele juntar gente de todas las nacionalidades, religiones, etnias, etcétera, y pasan un rato agradable jugando al ajedrez. También el sitio es famoso por otras razones más concretas. Allá por los años 70, 71, por aquí solía venir nada menos que Bobby Fischer a jugar unas cuantas partidas amistosas para desintoxicarse un poco de su duro entrenamiento en su casa o en el club de ajedrez. También han venido personajes famosos o grandes maestros que se dejan caer por aquí cuando vienen a Nueva York a jugar el Open de Nueva York, y también para romper un poco su rutina profesional vienen aquí y se juntan con los asiduos a este lugar que, como ven, es muy variopinto, y pasan un rato agradable simplemente jugando unas partidas rápidas. Normalmente los que vienen aquí todos los días no vienen, digamos, para hacer de ello una profesión, más bien para conocer gente. Eso es al menos lo que dicen, esa es su filosofía. Pero si uno se deja embaucar por ellos, pues le pueden sacar unos cuantos dólares, porque algunos de ellos juegan francamente bien. Okay, well, a couple times this lady. See, a lady came here for a son. Un par de veces vino por aquí una mujer con su hijo de unos 5 años. Dije que no jugaría ni apostaría con él, pero insistió y nos pusimos a jugar mientras la madre charlaba. Lo más que conseguí fue hacer tablas con él. Era increíble. Seguramente será el campeón mundial en el futuro. Jugaba maravillosamente con solo 5 años. Un jugador excelente. Hicimos tablas 3 veces. Me encanta el juego. No te importa no ganar dinero con ello porque sabes que es algo que realmente te gusta mucho. Como si se tratara de un trabajo. Quieres que te guste realmente. Lo hago porque me gusta, como tú, que supongo que te encanta tu trabajo. En realidad lo que hacen es, a su manera, cumplir con el famoso lema de la Federación Internacional que dice gens una sumus, somos una misma familia. Se juntan, pasan el rato y disfrutan de una pasión común que no entiende de idiomas, de religiones ni de procedencias, el ajedrez. Si ustedes salen de casa para hacer la compra, actúan de acuerdo con un plan. Por ejemplo, primero van a la charcutería, compran los productos propios de ese establecimiento, después a la droguería, hacen lo mismo y así sucesivamente. Lo que no hacen es comprar una cosa en la charcutería, otra en la droguería, volver al primer establecimiento y seguir de esa manera, porque eso sería absurdo. Tan absurdo como jugar al ajedrez sin un plan. El plan puede ser muy sencillo o puede ser muy profundo, pero debe obedecer a una lógica, al sentido común, a un hilo conductor de la partida. Esta que vamos a ver ahora dicen que se jugó en Buenos Aires entre un aficionado en una exhibición de simultáneas que tenía las blancas y el excampeón del mundo Alexander Aliogin, también conocido como Alekhine, con las negras. La diferencia es muy grande entre el juego de los dos bandos. Como verán, las blancas lo único que pretenden es demostrar que quieren dar el famoso mate pastor, ese que todo el mundo aprende cuando da sus primeros pasos en el ajedrez. Las negras se limitan a desarrollar sus piezas, a intentar dominar el centro, en fin, el plan elemental cuando uno empieza una partida de ajedrez. Las blancas comenzaron con E4, Aliogin contestó con E5 y entonces el aficionado hizo la primera jugada típica del mate pastor.
quiere seguir con dama h5 para dar mate en f7. Aquí en realidad las negras pueden impedir de raíz esa idea simplemente desarrollando el caballo a f6, ataca el peón de e4 y evita que la dama vaya a h5. Pero esta jugada, que supuestamente hizo Aliógin, también es muy sana. Desarrolla una pieza, el alfil a una buena diagonal y se acelera, digamos, el proceso Berenroque. Las blancas RQR juegan dama h5 y amenazan mate en f7. Por ejemplo, si las negras fueran tan incautas de jugar d6 o caballo c6, la partida terminaría inmediatamente con dama por f7 mate. Sin embargo, hay una jugada también lógica, que es dama e7, protege este peón y protege el mate. Las blancas juegan caballo f3 y atacan el peón. Aquí, Aliógin, o cualquiera que fuese quien condujera a las negras, podría haber jugado, por ejemplo, caballo c6 o d6, jugadas completamente normales. Pero quiso ser más incisivo y jugó caballo f6 atacando la dama. El aficionado que conducía a las blancas pensó que no le gustaba tomar en e5, porque al fin y al cabo lo que estaría haciendo sería cambiar ese peón por este otro, o incluso es posible que viera que después de dama por e5 seguiría alfil por f2 y no hay más remedio que mover el rey a f1, porque si capturan el alfil, caballo g4 sería un jaque doble al rey y a la dama. Por lo tanto, como eso no le gustó, el aficionado jugó dama g5 con la elemental idea de capturar este peón. Pero ya hemos aprendido que sacar la dama a pasear al principio de la partida nunca es recomendable, y la dama lo que va a hacer ahora es meterse en un callejón sin salida. Las negras hicieron una jugada aparentemente muy inocente. D6 protege el peón y da salida al alfil. Pero fíjense que todo el juego de las negras obedece a un plan lógico. Desarrollan las piezas, controlan el centro, muy elemental, muy simple, pero con sentido común. Las blancas, sin darse cuenta del peligro, aún estaban a tiempo de evitar lo que les va a ocurrir, pues no sé, enrocando o jugando d3 o caballo c3, jugadas, digamos, lógicas. Pero capturaron este peón que realmente está envenenado. Aliógin continuó con torre g8, única jugada, dama h6, alfil por f2 jaque, que es lo que probablemente el aficionado de las blancas no vio, y después de rey f1, porque no se puede capturar el alfil debido a caballo g4 jaque. Fíjense qué tragedia. Torre g6 y la dama no tiene una sola casilla donde ir. Aquí está protegido por el caballo, esta está protegida por el alfil, la casilla, esta diagonal blanca enorme, está protegida por el alfil de c8. En fin, las blancas tuvieron que abandonar. Como hemos visto en el caso de la charcutería, no tenía ningún sentido perder toda la mañana yendo de tienda en tienda. En el ajedrez no se debe jugar sin un plan. Es más, si me apuran, exagerando un poco, les diría que es mejor jugar con un mal plan que con ninguno. Una cosa que hay que recordar, tal como aconsejaba Lasker, es mejor jugar con un mal plan que con ningún plan. Con ningún plan y haciendo movimientos sueltos es el camino directo hacia el desastre. Obviamente es mejor tener un buen plan. Para ello estaremos luchando con los mismos problemas que cuando estudiamos una posición. Hay unos factores clave. Uno es muy simple: o defiendes al rey o atacas al rey. No tiene mucho misterio e intentaríamos hacerlo de la forma más eficiente. Después hay situaciones más complicadas y menos obvias. Nuestro plan debería reflejar las cualidades de la posición. Si la posición está cerrada, el plan es el de expandir el espacio que controlamos o traer las piezas a una zona clave. Y al mismo tiempo, cada plan debería incluir un segundo factor, que es minar el plan de nuestro oponente. Mientras elaboramos el plan, debemos recordar que a menudo un buen plan es solamente impedir al oponente realizar el suyo. No es muy atractivo y mucha gente lo ignora,
pero produce muy buenos resultados, tal como demostraron Petrosian y Karpov y muchos otros jugadores. Siempre hay que valorar nuestro potencial y el del oponente, y entonces combinamos el plan. Y cuanto más combinemos estos dos factores, mejor será nuestro plan. Y además, intentar crear algunas debilidades en el campo de nuestro oponente y evitarlas en tu propio campo. Es algo muy general, pero incluso una sola regla general podría ser muy efectiva si nos acordamos de aplicarla a cada posición. Ya hemos visto que en ajedrez casi todas las reglas tienen excepciones importantes. Como el objetivo principal de estas lecciones en vídeo es ampliar o subrayar algunos de los conocimientos que ustedes han adquirido en la parte escrita de esta obra, vamos a ver ahora una excepción muy peculiar del final de dama y rey contra rey y peón a punto de coronar. Ya sabemos que normalmente el bando atacante en ese tipo de finales tiene un plan muy sencillo, muy fácil de ejecutar, que consiste en ir acercando la dama hacia el peón, dando jaques al rey, hasta obligarle a este a ocupar la casilla de coronación y aprovechar ese tiempo para acercar el rey propio y dar finalmente mate. Es decir, en esta posición, si el peón negro, en lugar de estar en A2, estuviera en B2, el plan de las blancas y su victoria sería muy sencilla. Bastaría traer la dama a base de dar jaques hasta esta casilla o hasta esta, o sea, A3 o C3, y cuando se consigue que el rey vaya a B1, se aprovecha ese tiempo para acercar el rey blanco. El rey negro se asoma y tras una serie de jaques volveríamos a esta posición o a esta otra, y volveríamos a aprovechar ese tiempo y así sucesivamente hasta dar mate. Sin embargo, si el peón, en vez de ser de caballo o central, es de torre o de alfil, partiríamos de esta posición, de esta en concreto, y entonces aquí tenemos un peón de torre. La misma lógica no se puede aplicar porque cuando llegásemos a dar jaque con la dama en B3, las negras jugarían rey A1 y no podríamos aprovechar el tiempo para acercar el rey porque la partida sería tablas, el rey negro está ahogado. Por lo tanto, en ese tipo de posiciones, con peón de torre o peón de alfil, las negras tienen muchas posibilidades de tablas, salvo que el rey blanco esté muy cerca y le dé tiempo a dar mate antes o en el mismo momento en que las negras coronan. Pero esta posición en concreto es muy especial, porque aquí hay un truco escondido. Las blancas juegan dama B7 jaque, y resulta que aquí la única idea buena para las negras no es irse al rincón, sino justo lo contrario. Las jugadas buenas para hacer tablas serían rey C1 o rey C2, porque si las negras juegan rey A1, aparentemente lógico, es digamos un mecanismo automático de defensa en ese tipo de posiciones, lo que ocurre es que el rey blanco aprovecha el tiempo para acercarse y obstruye de paso la acción de la dama sobre la columna B, con lo cual no hay rey ahogado, no hay tablas por ahogado. El rey negro puede salir, el rey blanco vuelve a acercarse dando jaque descubierto con la dama, y si ahora las negras se percatan del error e intentan rectificarlo, ya es demasiado tarde. Intentarían rey C1, pero entonces el rey blanco ya está suficientemente cerca para dar mate. Dama H1 jaque, rey B2, dama G2 jaque. Ahora rey B3 sería un intento inútil por dama G7 ocupando toda la diagonal y muy especialmente la casilla de coronación. Por lo tanto, en esta posición contra dama G2 jaque hay que jugar rey B1. Y fíjense ahora qué paradoja. El rey blanco va a A4, las negras coronan dando jaque, coronan dama evidentemente, pero después de rey B3 no pueden hacer nada para evitar el mate, bien sea en C2 o bien sea en la primera fila. La moraleja de este ejemplo es que por muy bien que uno domine la técnica de un final determinado, en este caso el de dama contra peón en séptima, siempre hay que mirar antes de jugar porque puede haber algún truco escondido. ¿Qué vale más, un alfil o un caballo? Sabemos que la respuesta no es fácil y que, como teoría general, los alfiles son superiores en posiciones muy abiertas y los caballos son mejores en posiciones cerradas. Para llevar esa teoría a la práctica se requiere una técnica,
Y esa técnica es relativamente sencilla en las posiciones en las que un alfil es superior, porque sus movimientos restringen mucho a los del caballo y además los alfiles se mueven con mucha mayor rapidez por el tablero. Por el contrario, la técnica requerida para ganar las posiciones en las que un caballo es claramente más fuerte que un alfil no es tan sencilla, pero sí muy bonita, en mi opinión. Aquí tengo un ejemplo creo que muy significativo. Está claro que este alfil negro es malo. Quedaría todavía mucho más claro si estuviera por dentro de su cadena de peones, si estuviera en D7, porque 5 de los 6 peones negros están en casilla blanca y entorpecen a ese alfil. Las negras han intentado, y lo han conseguido, sacarlo fuera de la cadena de peones y colocarlo en F1. Pero vamos a intentar demostrar ahora que incluso en este caso las negras también tienen una posición muy delicada, probablemente perdedora. Las blancas tienen un plan bastante claro, que consta de varios pasos. El primero sería colocar al rey en D4, listo para colarse hacia el flanco de rey vía E5, F6, G7 en cuanto el rey negro se descuide. Para lograr eso, otra cosa que van a intentar hacer es colocar el caballo en B4 atacando al peón de C6. De forma que si aquel peón es defendido con el alfil desde B5, la jugada A4 echaría al alfil de ahí. Y si aquel peón es defendido por el rey en D7, entonces, nos acordamos lo que hemos dicho, el rey entraría por E5, F6 y G7. Por lo tanto, la primera jugada es rey D4. Supongamos ahora que las negras se dan cuenta del plan de las blancas e intentan evitarlo con A5, protegiendo la casilla B4. Pero esa jugada, esa idea tiene un lado malo. Al adelantar su peón a A5, las negras están permitiendo que las blancas logren un peón pasado. La maniobra es caballo A2, las negras juegan una jugada de espera, por ejemplo alfil E2, y entonces B4. Hay que tomar ese peón porque avanzar no tiene mucho sentido, seguiría caballo C3 atacándolo. Entonces, al tomar las negras en B4, las blancas retoman con el caballo en B4, atacan el peón de C6 y este peón ha quedado pasado, sin ningún enemigo que evite su camino hacia la casilla A8. Entonces, las negras intentan defender eso con el alfil. Y ahora, el próximo paso es llevar el caballo a la casilla C3 para apoyar el avance a A4 y echar al alfil, con la idea que hemos dicho al principio. Caballo A2, por ejemplo, alfil C4, caballo C3, y ahora las negras no tienen gran cosa aparte de esperar, supongamos alfil A6. A4 y este otro objetivo ya ha sido cumplido. Ahora vamos a ver cuál es el próximo. Las negras siguen moviendo el alfil a la espera de que las blancas consigan progresar, pero las blancas lo hacen porque una vez más el caballo toma el camino de A2 para ir a B4, pero esta vez con amenazas muy serias. Por ejemplo, alfil C4, caballo B4, se ataca el peón y esta vez las negras no pueden elegir, tienen que defender ese peón con el rey. Y ahora ya hemos conseguido el gran objetivo, que era dejar este camino expedito para la incursión del rey blanco. Rey E5. Las negras hacen una otra jugada de espera, rey F6 y ojo porque aquí viene un momento importante. De pronto da la impresión de que las negras han liberado a su peón de D5 y tienen un contraataque muy fuerte con él. Sin embargo, eso también es falso. Quiero decir, efectivamente pueden avanzar el peón a D4, las blancas siguen con su plan rey G7 y ahora D3. Pero la ventaja de las blancas es tan enorme que se pueden permitir el lujo de sacrificar su caballo a cambio de esta incursión potentísima del rey. Caballo por D3, alfil por D3. Ahora bien, como ya hemos visto en otras lecciones, es muy importante que uno no se deje llevar por el automatismo y haga jugadas sin pensar, porque la mano se va. Primero hay que mirar siempre si hay algún pequeño truco. En esta posición lo hay, porque si ahora las blancas cometieran el tremendo error de comerse el peón de H7 sin pensar, seguiría rey por H7, G5 y contra F por G5, F4. Jaque descubierto del alfil sobre el rey en H7 y este peón de F4 coronaría. Y resulta que entonces las negras, en lugar de perder, que es lo que deben hacer en esta posición, ganarían. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es H4 para controlar doblemente esta casilla, de forma que en esa variante que acabamos de ver, G5 sería contestada con H por G5. Bien, entonces las negras lo único que pueden hacer es retroceder con el alfil para defender sus peones. Rey por H7 y alfil F7.
El rey, fíjense, este monarca es realmente mucho más fuerte que el alfil negro. Ataca, alfil E8, rey F8, si ahora alfil D7, rey F7 y los peones caen, por lo tanto hay que jugar rey D8, pero entonces aquel peón pasado que hemos conseguido hace tiempo en el flanco de dama, ahora muestra su enorme fortaleza. A5. En esta posición un jugador profesional abandonaría de inmediato. ¿Por qué? Porque el rey no puede ir a parar aquel peón debido a que entonces se perdería el alfil. Y si es el alfil el que va a parar aquel peón, con alfil D7, A6, alfil C8, A7, alfil B7, efectivamente el alfil ha llegado a tiempo de evitar la coronación. Pero, si me permiten la expresión, eso ya no es un alfil, es un peón gordo cuya única función es evitar esa coronación y además tapado por este peón de C6. Las blancas se limitarían a recoger la fruta madura, rey por G6, supongamos rey E7, rey F5, rey F7, G4, en fin. Creo que no hace falta ser un jugador de primera categoría para ganar esta posición con rey y 3 peones contra rey solo. En la práctica real, en sus propias partidas, seguramente tendrán más problemas de los que yo he tenido aquí al explicar este ejemplo tan bonito, pero creo haber dado la pauta de cómo este caballo era claramente superior al alfil hasta el punto de que se ha autoinmolado, se ha sacrificado en aras de la victoria de su propio bando. Ha sido un caballo heroico. Piezas gigantes para gigantes del tablero. Estas piezas fueron talladas en el Levante español en madera. Anatoly Karpov y Garry Kasparov fueron tallados en fuego, en el fuego de la pasión del ajedrez, durante una infancia muy dura en ambos casos. Después protagonizaron la mayor rivalidad en la historia del deporte, no solo del ajedrez, en todo el deporte. Entre sus múltiples e históricos e inolvidables duelos, quizá el más emocionante de todos es el que disputaron en Sevilla, 1987. Terminó empatado a 12 puntos después de 24 partidas. Hoy he seleccionado para analizar con ustedes la octava, que ganó Kasparov. No porque sea especialmente espectacular por la brillantez de los sacrificios y de las combinaciones, sino por un profundo trabajo estratégico de Kasparov y, por supuesto, por una buena defensa de Karpov. Kasparov tenía las piezas blancas y empezó la partida con la apertura inglesa, es decir, C4. Karpov contestó con E5, caballo C3, C6, G3 para sacar el alfil por la gran diagonal. Eso se le llama sacar el alfil por fianchetto, es una palabra italiana. Karpov toma aquí una decisión importante, C5. Las negras lo que quieren es impedir a toda costa que las blancas rompan el centro en la casilla D4. Pero para ello pagan un precio muy caro, porque se debilitan de forma decisiva y permanente la casilla D5. Precisamente sobre el control de esa casilla va a girar el resto de la partida. Incluso en las fases de la partida en las que hay un cierto aburrimiento porque parece que no pasa nada, fíjense en que Kasparov nunca pierde de vista el control de la casilla D5, eso va a ser determinante. Siguieron con alfil G2, caballo C6, y la siguiente jugada de Kasparov también es muy importante. A3, aparentemente incomprensible o muy pasiva, está llena de lógica. La idea es bastante profunda. Fíjense en que el alfil de G2 apunta hacia el peón que está ahora en B7, concretamente hacia la casilla B7. Y en que si se abriera la columna B, a base de B4 y tomar después el C5, la torre que ahora está en A1 se trasladaría a B1 y ahí, en su acción sobre B7, coincidiría con la del alfil en G2. Karpov no hace mucho caso, juega G6, y Kasparov entrega un peón en B4 que Karpov no acepta, porque no le resultará difícil comprobar que después de la doble captura en B4 seguiría dama A4 jaque. Las blancas recuperan ese peón en la casilla C6 y además el peón que ahora está en A7 quedaría muy debilitado y aislado. Por eso Karpov sigue sin hacer caso y juega alfil G7.
torre de 1, caballo G7, E3, enroque, D3, torre de 8, ambos bandos completan el desarrollo. Y aquí Kasparov toma ya una decisión importante. En vista de que las negras han consolidado bien su defensa tanto en el centro como en el flanco de dama, en lugar de abrir la columna B, opta por ganar espacio con B5, echando a ese caballo de C6, desplazándolo a una casilla marginal, a A5. Después completa su desarrollo, que lógicamente incluye el enroque. Acuérdense de que al rey hay que tenerlo siempre a salvo. Y ahora toma otra decisión importante, que es E4. Aparentemente esa jugada tiene un grave inconveniente, que es que debilita de forma decisiva la casilla D4. Sin embargo, si comparan ustedes las casillas D5 y D4, verán una enorme diferencia a favor de las blancas. Mientras los caballos negros están muy lejos de los caminos que van hacia D4, por el contrario, los caballos blancos van a coordinar su acción con el alfil de G2 para controlar la casilla D5. Esa es la diferencia. Ambas casillas son débiles, pero una puede ocuparse fácilmente y la otra no. Aquí Karpov comete una imprecisión. Juega rey H8, una jugada profiláctica para cuando luego se abra la posición, de forma que el rey no quede expuesto en la diagonal que va de G8 a A2. Pero, dado lo que después hace Kasparov, seguramente hubiera sido más preciso jugar H6 en esta posición, de forma que se evite el acceso del alfil a G5. Ahora comprenderán ustedes por qué ese detalle era importante. Kasparov contestó con dama C1 y a F5 jugó alfil G5 clavando el caballo. Las negras lo desclavan con dama E8. Kasparov toma en E7 y a continuación toma en F5. Las negras no deben tomar con el peón de G6 porque entonces seguiría F4 y el peón de F5 quedaría debilitado y fijado en esa casilla. Por lo tanto, toman con el alfil de F5, en F5. Y fíjense que hemos llegado a una clarividencia en el análisis de la posición. Ahora todo está mucho más claro, porque las negras no tienen solamente una casilla débil en D5, sino también otra en E4. A raíz de eso, alrededor de esas dos casillas es donde va a girar el resto de la partida. Además, Kasparov ha hecho un trabajo de artesanía estratégica, porque ha eliminado el caballo que defendía la casilla D5, el que estaba en E7, ha desplazado al otro caballo muy lejos de los caminos que van a D5, con lo cual no puede intervenir en la defensa, y además tiene sus piezas bastante bien dispuestas para la coordinación general. Lo primero es, por supuesto, colocar el caballo en D5, atacando la dama, dama D7, dama D2, y ahora Karpov comete otra pequeña imprecisión. Muchas veces las partidas de grandes maestros se deciden porque uno es capaz de ir acumulando pequeñas ventajas aprovechándose de los pequeños errores que comete su adversario. Eso ocurre en esta partida, pero claro, eso es muy fácil de decir después, cuando uno ha visto lo que pasa en la partida, no en el momento. Karpov opta por caballo A5, en lugar de llevar ese caballo al flanco de rey vía D8, F7. Karpov toma esa decisión porque quiere evitar que las blancas abran el flanco de dama, concretamente la columna A, con el avance A4, A5 y luego tomen en B6 y penetren con sus torres vía A1. Pero quizá era más importante activar las piezas negras en el flanco de rey, con caballo D8, caballo F7, después alfil H6, caballo G5 y caballo H3. Ese plan era mucho más activo que el que elige Karpov. Ya saben que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Kasparov se dedica simplemente a maniobrar con sus piezas, a buscar a cada una de ellas la mejor ubicación antes de que llegue el momento decisivo. Por otra parte, recuerden que el reloj suele jugar un papel muy importante en las partidas de ajedrez. En este torneo, la velocidad era 40 jugadas en 2 horas y media. Y estamos ahora alrededor de la 25. Kasparov lo que quiere es evitar los apuros de tiempo, pasar el control de la jugada 40 sin grandes problemas en la posición, de forma que toma las decisiones importantes con más tiempo.
Las negras, como ven, adoptan una actitud bastante pasiva, solamente mejoran de diagonal el alfil de casillas negras, lo colocan en H6, pero tampoco es una gran mejoría. Esto de hacer jugadas de espera, al mismo tiempo es una de las virtudes que distingue a los grandes jugadores, porque las jugadas de espera, como todo, se pueden hacer bien o mal, y si uno se relaja en exceso puede cometer un error también en ese momento. Después de unas cuantas maniobras sin mucho sentido, Kasparov decide cambiar la colocación de las piezas que bloquean las dos casillas centrales, D5 y E4, y opta por colocar a su alfil en D5. A uno de los caballos en E4, y a continuación, ya en la jugada 38, por fin ha visto claro cuál va a ser su plan. Coloca su caballo en C3, cambia el alfil a E4, traslada el caballo nuevamente a D5 y coloca el otro en G2 para apoyar la ruptura decisiva. Fíjense en que las blancas tienen ya todo dispuesto, las piezas están en las mejores casillas posibles, por el contrario el caballo negro de A5 está completamente fuera de juego. Las negras tienen algunas debilidades también en el flanco de rey, por ejemplo la casilla G6. Las piezas blancas están mucho mejor coordinadas en general que las negras, y lo único que falta en esta posición es la ruptura definitiva, y esa ruptura tiene que realizarse necesariamente en la casilla F4, que es lo que ocurre ahora. Y además las negras tienen que tomar el peón de F4, porque si adoptasen una defensa pasiva del tipo torre de E6 a E8, por ejemplo, las blancas sencillamente doblarían sus torres, llevarían la torre que está en A2 a F2 y a continuación el avance F5 llevaría a una ruptura decisiva. Por tanto, Karpov toma el F4, Kasparov toma con su caballo y Karpov contesta torre E5 confiando en una combinación sencilla que él cree que le da ventaja. Sin embargo, Kasparov ha visto más lejos. La combinación es caballo por G6, que aparentemente no conviene a las blancas. Sigue torre por F1, dama por F1. Y ahora la esperanza de Karpov es que después de torre por E4, D por E4 y rey por G6, las negras tienen dos piezas a cambio de la torre. Eso en condiciones normales sería muy bueno para Karpov, pero en esta posición en concreto Karpov está perdido, porque la debilidad de su rey completamente expuesto al aire libre en el flanco de rey es mucho más importante que ese desequilibrio material. Lo primero que hace Kasparov, evidentemente, es asegurarse el control de la nueva columna abierta, la columna F, colocando su torre en F2. Karpov se defiende como puede, con dama E8, y ahora Kasparov demuestra una vez más cómo en las posiciones con mucha actividad es quizá el mejor jugador de la historia. Cuando se trata de dar el mayor dinamismo posible a una posición ventajosa, Kasparov es único. Y en esta posición lo demuestra con la jugada E5, que persigue un doble objetivo. Si las negras capturan con la dama, entonces las blancas dispondrían de dos columnas abiertas en lugar de una, porque seguiría torre E2 atacando la dama y entrando por las dos columnas. Por el contrario, Karpov opta por tomar con el peón, pero entonces la dama negra ya no podrá contraatacar por esa columna. Ahora las blancas pueden penetrar por la columna F sin miedo a que las negras contraataquen tomando el peón que antes estaba en E4 con su dama. Por eso siguió torre F6 jaque, rey G7, torre D6, y de esta manera tan elegante Kasparov obliga a su eterno rival a abandonar, porque para evitar la entrada mortífera de la dama blanca en la casilla F6, las negras tendrían que perder más material, por ejemplo el alfil de H6, y la ventaja de las blancas sería ya absolutamente decisiva. Una obra de arte más de las muchas que ha producido.